Morning, everybody, and let's pay attention and be praying before we start the day. Comenzamos nuestro día, señoritas y jóvenes, con el rezo. Comenzamos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las intenciones de este día son las siguientes: por los jóvenes de todos los países, que tu espíritu fecunde sus ideales, alimente sus aspiraciones y sus sueños para que se conviertan en artesanos de paz. Por todos ustedes, estudiantes, sus familias, nuestros seres queridos, que Dios les bendiga y nos libre de esta pandemia del COVID-19. Porque Jesucristo fortalezca la unión en nuestras familias, la unión en sus entornos sociales, nos bendiga con su paz, con su amor y nos haga ver que no hay nada más importante que el amor del Señor Jesucristo. Dejemos las cosas materiales, dejemos los sueños, las idolatrías por cosas pasajeras en esta vida y que nos enseñe a valorar lo que es el amor, la paz y disfrutar el amor de la familia. El tema de hoy es, dice, tú que te hayas enfermo o bajo el peso de un dolor, no te desanimes, el dolor no es un mal, porque a través de él nos purificamos de las vibraciones groseras de los malos pensamientos, de las malas palabras y de las malas acciones. Soporta con paciencia tu enfermedad, porque por medio de ella se está purificando el organismo psíquico, tu alma, que solo puede expulsar las impurezas por medio de los dolores físicos. Un tema para reflexionar, señoritas y jóvenes, ¿no? Cuando uno pasa una enfermedad, no tiene por qué maldecir, no tiene por qué enojarse, no tiene por qué renegarse de la vida. A veces Jesucristo se presenta mediante una enfermedad, tal vez para que uno reflexione, uno se dé cuenta cosas que de pronto no estaba bien, ¿no es cierto? Lima, Estefanía, ¿no es cierto? Estamos en el rezo, señorita. Entonces, para que el Señor nos llama de muchas formas, por una enfermedad. Entonces, no tienen por qué sentirse desanimados, desmotivados, maldecir, porque a veces hasta maldecimos, ¿no es cierto? A veces deseamos el mal, a veces nos renegamos de Dios, pero no se dan cuenta que Dios se nos presenta por medio de una enfermedad también, para que purifiquemos nuestro espíritu a través de nuestro pensamiento, o para que reflexionemos qué estuvimos haciendo mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también rezamos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caigamos en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, dame su santa bendición para pasar en este día sin ninguna tentación. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, after the praying, let's continue with class. Let's continue with class, ladies and gentlemen. Okay, now I accept Genesis, Scarlett, and Jacqueline. They was on the waiting room. Yes. Profe, le quería decir una cosa, que puedo nomás por un ratito la cámara que ahorita mismo me voy a tomar una pastilla. Ya, pero rapidito, por favor, ¿ya?
No quiero que digan apagar y después se demoran toda la hora. Okay, let's continue with class. Dana, can you remember what we was talking about last class, please, before sharing the slides? Can you remind us? Dana, ¿nos puede recordar un poquito, please? But let's remember. Profesor, nos enseñaste cuando se conjuga en tercera persona. Ya, muy También bien. cuando se utiliza los do y das. Do and does, ¿no es cierto? Let me open the slides. I'm going to open my slides. Your students have the slides also too, ¿no es cierto? Ustedes también tienen el slide. Y me van a decir hasta until which slides or which page nos quedamos. Let's continue the slide. We were talking about, let me see, this, ¿no es cierto? This section. Dana, ¿no es cierto? Sí, profesor. Okay, remember, yesterday we was talking about this. We was talking about third persons before start the new topic. Which is the new topic? Simple past tense. A simple past tense. But before I start with the topic, we have to make a short review, refresh your mind, talking about simple present tense. Why? ¿Por qué? Because you need to know simple present tense. You have to understand all the rules. You have to know how to apply in positive, in negative, in question, to be able to understand el simple past tense. O sea, usted si no domina el simple present, no, mucho menos va a poder el simple past tense. Yesterday we was talking about this section, ¿no es cierto? For third persons, ¿cuáles eran las third persons? Which are third persons? He, she, it. He, she, it. Thank you very much. And we have this rule, ¿no es cierto? Es, es, and IES, depending the verb. Depending the verb, we have to add these rules. S a los verbos normales, ES a los que terminan en CH, WS, X, O, en C. ES a los que terminan en Y, white, fly, cry, and fries. Y también teníamos el que doblábamos las letras que fuimos viendo yesterday, ¿se acuerdan? So this is just a review. Then we have the auxiliary do and auxiliary does. The auxiliary do and does, remember, you already know, ladies and gentlemen, that we use for what? ¿Para qué usábamos estos auxiliaries? Interrogative and negative. Interrogative and negative form, ¿no es cierto? Only interrogative and negative form. For example, does he play soccer? Does she speak French? Does it go fast? That it doesn't work? He doesn't know it. He doesn't like it. Así continuamente, ¿no es cierto? But depending the personal pronoun, depending the personal pronoun to use the correct auxiliary, do or does. You use a do or does depending personal pronoun. Si usa I use do. Si uso she, I use that. Why? Because el that we use for third person, he, she, and it. Y si usted tiene other personal pronouns, como puede ser el I, we, you, and they, usamos el auxiliary do. Hasta ahí nos quedamos yesterday y tenían que hacer una actividad, ¿no es cierto? Les compartí un documento para que completen, ¿no es cierto? Sí, profesor. Yeah. Please, Valeria, can you share with us the file, please? Can you share with us? Let me start to sharing my page. And can you sharing with us, Valerie, please? Compartamos el documento de ayer, por favor. Sí, profesor, lo estaba abriendo. Okay, thank you very much. Okay, the simple present tense, ¿no es cierto? She is a vegetarian, she never eats meat. The correct option ya le he ido llenando muy bien. ¿Por qué? Porque dice que es a vegetarian, vegetariana. Entonces, por lo tanto, nunca va a comer meat, ¿no es cierto? Number two dice, Adrian is a hard working.
student, es un estudiante muy comprometido. Por lo tanto, entonces, he always does his homework. Number 3, my father usually comes home late. Tiene que separarle el home, ¿no es cierto? Usually comes home late. His office is far from our house. Muy bien, very good. Pero yo lo que me interesa es que vayan analyzing los verbos, que vayan analizando los verbos. Si ven, comes con la S, dependiendo el personal pronouns. Dice, Edward, how often do you play football? Jackson, I never play football. I don't like it at all. I never play. Play usamos sin la S aquí. ¿Por qué? Porque tenemos primeramente un adverb of frequency y dos usamos el personal pronoun I. Number 5 dice, I never drink milk. I don't like it at all. Entonces, lo que yo quería es que suba, por favor, Valerie, please go up. Number 6, number 7 y number 8. Aquí estamos solo completando con adverbs of frequency, porque esto ya lo vimos. Esto fue parte de una clase X. We just refresh before start el simple past tense. Solamente estamos refrescando un poquito antes de empezar el simple past tense. Entonces, remember, ¿por qué en it usamos la S? Porque es el personal pronoun she, y cuando no usamos la S en el verb, depending the personal pronoun. Miren, Alex and David es they, por lo tanto solo usamos wait. No usamos la regla de la S y S o no doblamos la letra, depending the third person. Deje de compartir. Thank you very much, Valerie, please. ¿Qué es lo que les quiero indicar con esto? Que usted tiene que enfocarse siempre en las terceras personas when we talk about simple present tense. Porque ahí tiene muchas reglas que aplicarlo, pero only en positive form. Solo en la forma positiva. Why? Jacqueline, your camera. Sebas, por favor, Sebastián, Carlos. ¿Por qué? Porque en el resto usted no tiene por qué preocuparse en la forma negativa. Ya no aplicamos las reglas. Ni siquiera a las terceras personas, ni a ninguna. Gisela Arroyo y Jacqueline, please. Si no ponen las cámaras, les saco de la clase. Entonces, ustedes tienen que enfocarse a esto, ¿no es cierto? Gisela Arroyo. Entonces, ustedes tienen que enfocarse a esto, por favor. Now, creo que estamos ready to start the new topic. Let me check el modo, cómo estamos en el modo. Would you still go, everybody go to your platform, please. Everybody go to your platform. A grade B. Let me check A grade B. Ya incluso han hecho un pequeño quiz ustedes, ¿no es cierto? Del simple present tense. Ya han hecho un pequeño quiz. Ustedes hicieron un pequeño quiz, ¿no es cierto? Una pequeña lección, Dana. Ya, muy bien, very good. Ya, entonces yo creo que estamos listos to start the new topic. What is a simple past tense? I'm going to continue sharing with you. Pay attention to the slides. Now we're going to introduce to the new topic, el past tense. El past tense, ladies and gentlemen. Cuando simple past tense es el mismo simple present tense, pero en este caso en pasado. But to you understand this topic is, first of all, you have to know that we have two kinds of regular verbs, two kinds of verbs. Tenemos dos tipos, two topics of verbs. Dos tipos de verbos. Los verbs regular y los irregular verbs. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Por qué les explico de los verbos? Porque en el simple past tense, we use the verb in past. Así sea en afirmativo o en negativo o en pregunta. Por eso se llama past tense. El simple present tense usamos los verbos en presente. Pero el simple past tense usamos los verbs en past. Por ejemplo, en los regular verbs, la regla es simple. Únicamente usamos o ponemos la palabra ed al final del verbo. Depending.
Si un verbo termina con E, ya no voy a volver a agregar ed, solo agrego la D, ¿no es cierto? Si un verbo termina con Y, ya quito la Y y agrego IED, como puede usted ver ahí mismo, ¿no es cierto? We study, pero ¿por qué? Porque termina con consonante y consonante. ¿Qué pasa si en vez de study estuviera el verbo play? ¿Tendré que quitarle la Y? Vamos a ver. What happened with this if I have the verbo play? She play soccer, for example. ¿Cómo pondríamos este? Porque estamos hablando del sí por past tense. ¿Cuál es la regla que nos dice? ¿Qué tenemos que agregar al verbo? El verbo tiene que estar en pasado. Entonces, play, ¿tendré que quitar la Y y agregar IED o solo pongo played? Solo pongo la I y la D, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque play termina con Y, pero está precedido por una vocal. Aquí en study le quité la Y porque termina con consonante y está seguido de other consonant. That's why you see this kind of difference and you have to try to understand this part. Okay, ladies and gentlemen, you have to try to understand. Don't confuse when you have a study. Cuando termine un verb con Y, tiene que you analyze the verb. Cuando usted un verbo termina con Y, you need to analyze. You cannot add directly IED. No puede solo agregar IED porque el teacher dijo. Tiene que analizar. Ok, my verb is ending with Y. Termina con Y, pero vamos a ver por qué está seguido. ¿Por vowel o por consonant? Depending the kind of structure you apply the rules. Vamos a ver, aquí estamos con las cámaras encendidas nuevamente todas o no. Ok, entonces, now, pero acá en el other section tenemos irregular verbs. Y ahora, ¿qué pasa aquí en los irregular verbs? Parro. ¿Qué pasa en los irregular verbs? Dice, you have to learn irregular verbs from by her. Que quiere decir, usted tiene que estudiar y aprender los verbos irregulares de corazón. O sea, usted tiene que memorizarlos. Porque los verbos irregulares cambian totalmente su escritura. Entonces, aquí necesito que usted se enfoque, lady and gentlemen. Los verbos regulares son fáciles. Agregamos solo esta regla, ed. Los irregular verbs cambia totalmente su escritura al pasado. No es igual que los regular. Cambiamos, miren, took. El verbo took, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el verbo normal de took? En presente, take. Y en pasado es took. Miren. Flew, flow. Break, broke. Did. Buy, brought. Send es un special. Write, wrote. Cambia totalmente la escritura de do, did. Entonces, miren, ladies and gentlemen, aquí usted tiene que enfocarse en verdad en saber cuáles son los verbos irregulares y cuáles son los verbos regulares. Y tenemos un sinfín de verbos irregulares y de verbos regulares. That's why here you need to practice a lot. Tomorrow you have class with me, ladies and gentlemen, or no? ¿Tienen conmigo clases ustedes mañana o no tienen clases? Yes, profesor, a la última hora. A la última hora. Hold on one second. Quiero ver si tengo un documento que era de ustedes, pero ya con actividades del irregular verbs. Vamos a ver. Sí está. Ok.
Let's continue. Entonces, simple past tense, first of all, you need to know regular and irregular verbs. Lo primero que necesitamos es recordar verbos regulares e irregulares, ¿no es cierto? Regular and irregular verbs. Let's watch this image. Common irregular verbs. Vamos a ver, miren. Verb forms, past simple and participle. A nosotros los únicos que nos interesa en esta section es esta. Esta es en el presente, ¿no es cierto? Esta es en la forma normal, en present. Y este es en pasado. La de aquí no nos interesa. Esta no nos interesa. Nos olvidamos de todo esto. Porque este es el past, el participle. Entonces, por lo tanto, no nos interesa esto, ¿no es cierto? Nos interesa solo la forma que dice past simple. ¿Por qué? Porque en el simple past tense usamos el verbo en pasado. Así de simple. Si hablamos del simple present tense, ¿cuál usamos en la primera línea? El que dice verb form o past simple. Si hablamos del simple present tense. ¿Qué verbo usamos? Exacto, verb form, que quiere decir el verbo en su forma normal, en el presente, ¿no es cierto? Y si hablamos del simple past tense, we use past simple. Miren, por ejemplo, el verbo be. El pasado es was a verb. Beat es beat, pero esto ya porque coincide, son verbos como specials, ¿no es cierto? El become, became. Begin, began. Bend, bend. Beat, 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 and beat. Bite, beat. Blow, blow, flew. Break, broke. Hold, held. Keep, kept. Note, knew. Loy, loyed. Let, led. Leap, left. Lent, lent. Left, left. Lie, lie. Lose, lost. Make, made. Miren esta diferencia de los verbos. Entonces aquí usted, si no se dedica a este bloque, puede estar usted perjudicándose con las notas. That's why you have to pay attention, you have to try to understand, and you have to practice a lot. Because you have to memorize. Here you need to use your mind. Aquí sí usamos your mind because you have to memorize the irregular verbs. When we use regular verbs, there's no problem. Because we use the normally rules, ¿no es cierto? Para los verbos regulares no hay mucho problema. Pero en your situation, Dana se le pregunta, ¿no es cierto? Now, how I know which are regular and which are irregular? ¿Cómo sabemos? You have to memorize. You have to practice a lot. Ese es el problema, que tienen que practicar para poder saberlo. Let's continue. For example, this. Base form and past simple, meaning help, help. Wash, wash, live, live, arrive, arrive, play, played, enjoy, enjoyed, study, studied, cry, cried, stop, stop. ¿Qué verbos son estos? ¿Quién me explica? ¿Regular o irregular? Lo regular es lo regular. Exactly, Dana. Those are... Porque terminan en E y D. Yeah, muy bien. Those are regular verbs. That's why we apply the normally rule. Miren que no es complicado los regular verbs. There's no complicated. You just have to add the normally rules. Apply ed, d, or ied, depending the verb. Help, ed. Wash, termina con sh, ed. Live, no ve doble e ahí. ¿Por qué no está doble e? ¿Por qué? Why? ¿Por qué no vemos una doble i? Porque la regla nos dice que si termina en la E, ya no va a agregar de nuevo ED, sino solo la letra D. Arrive igual D. Play, ED. Enjoy, ED. Pero miren que en study y play quitamos la Y en la una, ¿no es cierto? ¿Por qué era esta parte? Tanto en el pasado como en el presente. Why? ¿Por qué era? Porque terminaba en consonante, consonante. Ya, muy bien. Porque termina en consonante, consonante, no quitamos... en consonante, consonante quitamos la Y, perdón. Y cuando termina en consonante vocal, no quitamos la Y. You see? Very simple. Cried, cried. Consonant, consonant. ¿Y por qué doblábamos en stop la letra? ¿Por qué doblamos la letra pi y agregamos Por la ID? regla del consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante y de one syllable. Y de una sola sílaba. You see? Sílaba. Very good. Now, miren aquí, other exercise dice.
Estos son just an example, ¿no es cierto? I start, estamos en present. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer una oración en presente y el otro en pasado para medio entender. Dice, I start playing o I start my day. Ya, pongamos así very simple. I start my day. You start your day. He start, ese. She start, it start. ¿Pero por qué? Porque son third persons y hablamos del simple present tense. Pero miren en el simple past tense. I start, you start. Aquí ya no agregamos reglas de S, ¿no es cierto? Simplemente el verb en past. El verb en past. She start, it start, we start, you start, they start. Pero estos son con regular o irregular verbs. ¿Qué opinan? ¿Qué verbos son? Regular o irregular? Regular verbs, exactly. Now, here we have an activity that you have to complete, even this one. And then we go into the past tense pronunciation. Pero mientras tanto, I want that you complete number 11 and number 8. Let's complete these activities. Remember that we are talking about simple past tense. Now, you have the opportunity that you have to know when you use in present and when you use past tense. Por ejemplo, dice Shakespeare, many interesting plays. ¿Qué será? Write a many interesting plays. Wrote. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del pasado. Por lo tanto, en la number 11, slide number 11, and also slide number 12, you have to complete these activities. And please check the correct option. Everybody unlock your file, descarguen su documento y vamos a trabajar la number 11 and number 12, please. Number 11 and number 12. Number 11 and number 12, please, everybody. Vamos a trabajar rapidito las number 11 and number 12, por favor. You have 5 minutes, please. Only 5 minutes. You have only 5 minutes, please, before doing activities.
5 minutes y vamos a trabajar, por favor, please. Gisela Arroyo, your camera, please. Okay, that's it. Time is over. Let's continue the class, please. Let's continue. Please, somebody that want to share your activity, alguien que quiera compartir, por favor, para ver cómo hicieron. Jacqueline Salazar, your camera, please. Vamos, any voluntary, Justin Rosales, you want to share with us? ¿Quiere compartirnos la pantalla? A ver cómo resolvió. Estoy descargando la profe. Estoy descargando la diapositiva. Jacqueline. Profesora, ella no es de aquí. ¿Perdón? Ella no es de esta clase. ¿No es de esta clase, Jacqueline Salcedo? No, profe. Yeah, Profe, sí es, sino que recién Profesor, recién ella Karina ingresó. Salazar, sí es. Sí, sí es de esta clase, recién ingresó. ¿Es nueva? Okay. Sí, es nueva. Sí. Okay, yeah, please, hurry up. You have 3 minutes to finish the class. Voy a terminar en la clase and you have to connect again, coming back to my class, okay?